1029. A esta hora saludamos con Alberto Acosta Burneo, analista económico. Buenos días, Alberto, bienvenido a nuestro programa. Bueno, vamos a analizar el discurso de Lenin, y dijo en materia económica algunas cosas importantes. Para ganar tiempo, ir al grano. Lo más destacado, dijo y repitió 3 veces que vamos a sostener la dolarización, dijo, y que no habrá moneda paralela. ¿Es una buena señal? Definitivamente es una buena noticia que se haya hecho este anuncio. Ahora hay que llevarlo a la práctica. El decir que no va a haber moneda paralela significa, y entendería, que van a eliminar el dinero electrónico, porque en la actualidad el dinero electrónico sin un respaldo adecuado es una moneda paralela. Entonces tenemos que esperar que el siguiente paso sea la eliminación del dinero electrónico. Espero que no esté equivocado y que esa sea y que pase el discurso al hecho. Por otro lado, al hablar de defender la dolarización, también es muy positivo. La mayoría de ecuatorianos defienden la dolarización porque han visto los beneficios que les ha traído. Lamentablemente yo veo que la manera de defender la dolarización, ahí puede haber discrepancias. El gobierno ha aplicado durante esta década en varias ocasiones el concepto de defender la dolarización, y para eso ha aplicado restricciones a las importaciones, restricciones a la salida de divisas, impuesto a la salida de divisas. Es decir, se ha preocupado de evitar que salgan dólares. Esa no es la manera de defender la dolarización. La dolarización se defiende haciendo que ingresen más dólares al país. Para eso se requiere una mayor apertura comercial, más comercio con el mundo, un ambiente adecuado para que la inversión extranjera llegue al país. Tenemos que incentivar que ingresen los dólares. Y yo creo que por ahí pueden ir las principales diferencias, y lamentablemente yo creo que este discurso de defender la dolarización va a ser utilizado para justificar las siguientes reformas tributarias, para justificar las siguientes medidas que van a seguir bloqueando y cerrando la economía ecuatoriana en vez de seguirla abriendo al mundo. Ahora, también dijo en este discurso que conformará un consejo consultivo tributario, y también que no tomará ninguna decisión sin consultarla con los empresarios. Entonces, ¿eso no le da tal vez una buena señal de que no se tomarán medidas, digamos, que terminen perjudicando el crecimiento, digamos, sano de la producción ecuatoriana? Dijo que hay que tomar decisiones para atraer dólares, dijo. No sé si es que se marca una diferencia con lo que ha venido siendo como discurso del gobierno en los últimos años. Por lo menos en discurso, habrá que ver qué es lo que hacen en los hechos. En discurso definitivamente hay un cambio importante, y yo creo que en la práctica del ejercer de la política y de la economía también va a haber un cambio de más diálogo. Una cosa era una política con un petróleo de $100 por barril, en el cual el gobierno podía tomar decisiones unilaterales con prácticamente nulos efectos para el resto de la economía. En este caso ya no hay esos recursos y se necesita de mucho más diálogo, mucho más participación, y eso el gobierno lo reconoce. Los momentos han cambiado. Pero también en este discurso donde el presidente Lenín Moreno obvió de hablar de ideologías, dijo que su ideología es del Ecuador. En el fondo esa es una manera de no entrar a temas escabrosos, pero sí delineó claramente cuál es su ideología al momento de las políticas que propuso. Entonces si bien habló de austeridad, no se nota un compromiso claro con la austeridad. Dice que se va a reducir, como muestra de austeridad se reducen los ministerios coordinadores, pero Doris Solís aclaró en pocos minutos que se iba a reubicar todas esas personas. En realidad no va a ser un ahorro, sino que es una reubicación. Entonces es una austeridad cosmética. Y en paralelo, Lenín Moreno ofrece un agresivo incremento en el gasto social, que es muy importante el gasto social, pero los recursos tienen que venir de algún lado, y si es que no es de ahorro en otras actividades del Estado que no son prioritarias, que no dan atención al público, entonces probablemente van a venir de la población vía futuros impuestos. Corroboro esto con las declaraciones y el discurso que lo hizo también pocos minutos después José Serrano, en el cual habló de una democracia redistributiva y de una política de redistribución. Es decir, se va a insistir con esta política de cargar impuestos para poder financiar ese gasto público, y se dirá que estos impuestos son para la producción o para los sectores más ricos. Pero hay que recordar que los impuestos finalmente los terminamos pagando los ciudadanos de manera general a través de los precios de los productos. Todo se transfiere al consumidor de manera final. También, ya en la posesión de su gabinete, ahí aclaró cuál va a ser la responsabilidad del vicepresidente Jorge Glass. Y dijo que le encarga que siga reconstruyendo Manaví y Esmeraldas, pero también que va a coordinar un consejo empresarial para poder, dijo él, seguir contribuyendo al cambio de la matriz productiva. Realmente bastante marginado lo deja al vicepresidente Glass,
Pero me llamó la atención esto, que va a haber este consejo también en donde se va a estar permanentemente, teóricamente, conversando con los empresarios para poder ir haciendo los cambios que se necesitan. ¿Usted lo interpreta así? Yo interpreto aquí como que en materia económica realmente Lenín Moreno cree en el proyecto de esta década, no hay una ruptura frente a lo que venía haciendo el gobierno. Nos dijo muy claramente en el discurso de ayer, él cree en un capitalismo de Estado, un Estado que interviene en la economía, que participa como actor, que define hacia dónde debemos ir. Nos desmencionó, se va a continuar con la sustitución de importaciones, insistió varias ocasiones que se debe consumir lo nacional, cuando la nacional debe consumirse porque tiene alta calidad, no por ser nacional, sino por tener alta calidad. Ahí hay una diferencia importante. Habló también de la transformación de la matriz productiva. Nuevamente un Estado que define hacia dónde debe ir el país, qué debemos producir, escoge sectores ganadores, es decir, no hay una ruptura en política económica frente a lo que se hizo en la década. La diferencia y la gran diferencia es el cambio de escenario, un escenario en el que ya no hay los recursos para hacer todas estas ideas que tuvo el gobierno y la planificación central, ahora la va a tener que hacer con más participación del sector privado. Pero continúa la idea de fondo, que es este capitalismo de Estado, en donde el Estado y en realidad no reconoce que cuando los actores individuales buscan maximizar sus beneficios, están realmente buscando el beneficio de toda la sociedad. Eso es algo que no se reconoce en esta política y que se considera que es necesaria una participación del Estado en la definición de hacia dónde debe ir la economía. Relacionó el tema del empleo, que es un tema álgido, crucial, sensible, en torno a cuáles serán las decisiones que se tomarán en el próximo gobierno, pero insistió en lo que dijo en campaña, que el empleo estará relacionado con la construcción de 325,000 viviendas, 191,000 subsidiadas al 100% y el resto para personas que puedan pagar mínimamente. Dijo, esto implica la construcción de más de 200 casas diarias, pero no explicó de dónde va a sacar el dinero. Y pues no se necesitan solamente empleos relacionados a la construcción, hay miles de personas sin empleo que saben hacer otras cosas. La pregunta clave, la mencionas muy bien, es ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Quién va a pagar esas viviendas? Nada es gratis, esperemos que no sea con más endeudamiento o que tampoco sea con métodos alternativos de pago para tratar de financiar todo ese gasto. Yo creo que lo más probable es que se buscará y pronto tendremos una nueva reforma tributaria para buscar financiar todos los gastos incrementales que ha presentado el presidente, pero definitivamente el empleo que se genera en la construcción, si bien es importante, es un empleo temporal, dura mientras dura la construcción y después, ¿cómo se financia ese empleo? ¿Cómo se sostiene ese empleo? Es necesario definitivamente un cambio y espero que esta apertura que se está dando frente al sector empresarial se lleve a la práctica para lograr una mayor participación del sector empresarial, mayor generación de confianza y que se generen empleos permanentes, que eso es lo que requiere la economía. Empleos que no solamente dependan de la duración de una obra o una construcción, sino que ya se generen de manera permanente. Y para eso se requiere trabajar en solucionar los problemas de fondo del aparato productivo, un aparato productivo costoso, con problemas de productividad y competitividad. Somos un país costoso para producir y este ha sido el resultado de la sustitución de importaciones, que es una política en la que se busca insistir en el nuevo gobierno, insistir en bloquear las fronteras, encarecer el producto importado, pero finalmente quien paga eso somos los ciudadanos que terminamos subsidiando las ineficiencias del aparato productivo ecuatoriano. Eso no puede continuar, pero lamentablemente vemos que en el discurso ha dejado claro, continúa la política de sustitución de importaciones. Claro, justo conversábamos con el sector empresarial la semana anterior y les preguntaba si las salvaguardias les habían realmente ayudado a que puedan ganar el mercado ecuatoriano, crecer, incrementar su producción y poder de alguna manera conquistar este mercado ecuatoriano, pero me dijeron que no lo lograron. No lo lograron porque no hubo políticas adecuadas para poder hacer que las empresas se desarrollen y se vuelvan más competitivas y puedan ofrecer productos de calidad a un precio competitivo, ¿no? Que realmente sea aceptado por la sociedad ecuatoriana, por el pueblo. Definitivamente la restricción de importaciones, la sustitución de importaciones, las normas técnicas, permisos, todo lo que se ha utilizado para bloquear la entrada de productos, lo que hicieron es elevar los precios internos, hacer que ciertas actividades empresariales ecuatorianas sean rentables con esos precios, pero no lograron que sean competitivas. Entonces, cuando el precio vuelve a bajar, si en algún momento vuelve a bajar, vemos que esas empresas no son capaces de competir a precios más bajos porque se prepararon para el escenario que vivían, para un escenario de precios altos. Por esto es que la sustitución de importaciones lo que hace realmente es transferir recursos de los ciudadanos que tenemos que pagar precios más altos por bienes ni siquiera muchas veces de la misma calidad, puede ser inclusive de calidad inferior,
a un precio que si es que tuviéramos un mercado mucho más competitivo, donde los precios no estarían elevados de manera ficticia por la política pública, donde los ciudadanos no tendríamos que transferir los recursos hacia el sector empresarial para cubrir finalmente sus ineficiencias. Yo creo que ese es uno de los cambios pendientes que lamentablemente veo que no se va a hacer en este nuevo periodo. Se va a seguir insistiendo en sustituir importaciones. Ahora, por último, yo no lo escuché, no sé si usted tal vez sí, pero no hizo referencia, por lo menos una referencia, énfasis en el tema de renegociar la deuda externa, de transparentarla, de conocer realmente cuál es la deuda interna y poder tomar decisiones frente a lo que es la deuda externa. Ahora, fuera del discurso se ha dicho que se va a renegociar. ¿Usted qué señal vio en ese sentido? Yo tampoco escuché nada al respecto. Lenín Moreno sí ha mencionado eso, en campaña lo mencionó, entonces yo creo que eso sí va a ser algo que lo va a hacer. Lamentablemente yo sí veo que el gran interrogante en adelante va a ser cómo va a poder llevar su relación con todo el movimiento de Alianza País y particularmente con Rafael Correa, que va a seguir teniendo un peso específico muy importante en las definiciones de política. Entonces el gran desafío va a ser ese potencial conflicto que exista entre un Lenín Moreno, si es que él quiere deslindarse un poco, cortar ese cordón umbilical, y un movimiento País y Rafael Correa que sigue presionando por una misma línea. Yo creo que el campo de que Lenín Moreno se libere de la política anterior es bastante reducido y que va a ser un motivo de conflicto en los próximos años. La gran dificultad que va a tener Lenín Moreno es poder cuestionar lo que se hizo en el pasado. Entrar a la materia de la deuda externa es cuestionar que ha habido un proceso de endeudamiento agresivo en malas condiciones, y eso es algo que va a generar conflicto con Correa. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo que tengamos un escenario políticamente un poco más complicado. Lenín Moreno no va a poder seguir jugando a no tengo ideología y yo estoy abierto para conversar con todos. Eso va a tener que hacer definiciones claras, va a tener que poner en blanco y negro su ideología y con eso marcar distancias de quienes piensan distinto y acercarse a quienes piensan igual, y probablemente esa cercanía va a ser con el movimiento País y con la línea que se ha seguido en estos 10 años. Esto es una continuación de lo que se ha vivido en 10 años en un nuevo escenario, en un escenario de menos recursos, pero finalmente son las mismas políticas. Perfecto, muchísimas gracias Alberto Acosta por estar esta mañana con nosotros. Habría que ver en cuanto a la deuda externa también, cuando se puedan abrir los libros o los acuerdos que se firmaron, porque hay que recordar que no sabemos en qué condiciones se firmaron esos préstamos, y pues ahí podrían venir las sorpresas, porque por más que quiera renegociar, capaz que no hay cómo, porque no sabemos las condiciones en las que se firmaron y los candados que tienen esos préstamos, ¿no? El primer paso yo creo que aquí es la transparencia. Necesitamos que se transparente, y debería ser el primer paso de Lenín Moreno, todas las estadísticas oficiales, estadísticas de deuda, estadísticas de empleo, que los ciudadanos podamos conocer la real situación del país, algo que en la actualidad, como están hechas las estadísticas públicas, es imposible de conocer. Muchísimas gracias Alberto Acosta por estar esta mañana con nosotros. Es tiempo de un segundo corte, enseguida regresamos. No cambie de canal.